Muy buenos días a todos en un nuevo programa de Deport Radio, sí, en la radio UMH. Programa especial, de los que llevamos, sobre todo por las rachas, las dinámicas, los partidos que van a disputar ambos conjuntos, partidos dignos. Escucha, Alejandro, de primera división, ahora te presento. Como ya es habitual, tengo a mi vera, tengo al lado, y ya está siendo de costumbre, tenerte cerquita, Alejandro, eso es el cariño que nos tenemos. Bueno, doy la bienvenida a Alejandro Ruiz. Pues yo creo que soy prácticamente igual de habitual que tú, no solemos fallar y nada, aquí un nuevo programa de The Post para hacer la previa de este Levante Elche y este Racing Eldense. ¡Qué partidazos! Bueno, yo creo que ya lo digo siempre, pero es que me gusta decirlo. Estamos normalmente grabando ya en unos horarios atípicos. Hoy sí, viernes, de 12:30 a 1, como estamos acostumbrados, se sintoniza con la radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y también acordaros que ahora pasamos a los martes, otro horario, pero de 1:30 a 2 también se nos escuchará. Y no olvidaros, como lo haréis seguramente todos desde YouTube, en nuestras redes sociales, tanto Twitter como YouTube, como bien he dicho, lo podréis escuchar y vernos. La retransmisión, la verdad es que mejor imposible. Bueno, la verdad es que Alejandro ya se me ha adelantado un poco, me ha comentado ya los dos partidos que se van a disputar de estos equipos del Vinalopó, de los dos equipos tanto de Alejandro como mío. Es el Levante Elche, que se jugará en el Ciutat de Valencia a partir del domingo a las 6:30, un partido la verdad que de primera división, que lo hemos visto varias veces, y es que luego al finalizar dicho partido a las 9 se va a jugar otro partidazo, porque es que cuando se juega en el Sardinero, Alejandro, son partidos que molan. Pues vamos a empezar ya, principalmente con el primero, Alejandro, el Levante Elche, como hemos dicho, 6:30 en el Ciutat de Valencia, y la verdad es que es un partido bueno donde los haya, porque son dos conjuntos que tienen que estar luchando por lo más alto. Es verdad que el conjunto valenciano, conjunto valenciano, que son los dos, el conjunto de Valencia se ha deshinchado, empezó muy bien la temporada, tiene bastantes perfiles súper interesantes, es que solo con decir 2 o 3 jugadores como es Fabricio, como te podría decir el Carlos Álvarez, que es un chico de la cantera del Sevilla, que vamos, que es una página, que es un jugadorazo, y tiene jugadores que es para que el Elche tenga miedo del partido. A ver, sí que es verdad que yo creo que te pones a mirar nombre por nombre y desde luego tienen plantilla para luchar por al menos estar en playoff, pero es verdad que yo creo que hay un evidente bajón en la plantilla. Yo creo que es indiscutible esto respecto a la plantilla del año pasado, que se queda a un par de minutos de ascender a Primera División. Creo que lo hemos hablado mucho, sobre todo fuera de cámaras, esos problemas económicos y esas deudas que está lastrando al Levante, sobre todo a lo largo de este año, se están notando bastante, tanto fuera del campo como dentro de él, porque está habiendo problemas institucionales, pero también dentro del campo, no sé si influidos por quizá esos problemas económicos, la presión de que el Levante o asciende cuanto antes o se va a meter en problemas serios, está lastrando muchísimo un equipo que debería estar bastante más arriba en la tabla. No, y también principalmente lo que comentábamos con el tema económico, es todo lo que sucede cuando realmente haces una planificación, en este caso el Levante el año pasado, y dice, este año tenemos que ascender, bajamos, tenemos la ayuda del descenso, sobre todo el Levante tenía esa ayuda de tantos años estando en primera, incluso creo que aún no había bajado y sí que había disputado Europa League y demás, que al final esa ayuda incrementa según tus participaciones en ciertas competiciones, y el Levante apostó con todo a subir a Primera División. El fútbol es cruel y el fútbol fue muy cruel con el Levante, y es que en el último minuto te pitan un penalti, a mi juicio incluso absurdo, pero bueno, es un penalti y te lo marcan y te quedas sin ascender, en el último minuto y en tu propio estadio. Luego, cuando tú habías planificado y habías puesto todo a una, te das cuenta de que no tendrías que haberlo hecho así, y que de tener una plantilla, un límite salarial cerca de los 20-25 millones, si no recuerdo mal, te quedas con un límite salarial de 5 millones para la segunda temporada en segunda división, y para luchar por subir. Esto es lo que sucede, y ahora, en este momento deportivo,
pero institucional, el Levante está sufriendo y mucho, y eso los jugadores, Alejandro, lo notan. Los jugadores lo sufren porque se está viendo arrastrado en los terrenos de juego, y al final, cuando llevas tanto sin conseguir ganar, sin conseguir acercarte un poco a esos puestos de arriba, los jugadores lastran con ello. Sí, pero David, también es verdad que yo creo que no atraviesa, o sea, las últimas 3-4 jornadas yo creo que no están en tan mal momento, porque es verdad que, bueno, al final vienen de empatar en el Plantillo, que es probablemente no, sin lugar a dudas, el estadio más complicado de la competición. Es verdad que se empata 0 frente al Andorra en esa jornada, bueno, en ese partido intersemanal que había arrastrada por bueno, el incendio que hubo en Valencia. Y bueno, pero también es verdad que la jornada anterior, el 10 de marzo, se le ganó 1-0 al Sporting, que bueno, hablo de memoria, creo que está en playoff, porque esto cambia tanto cada semana que no me acuerdo bien. Yo creo que son resultados esperables y que es verdad que, bueno, pues viendo únicamente estos 3 resultados, pese al tropiezo frente al Andorra, creo que son resultados bastante positivos y que quizá pueda dar un vuelco a la dinámica y pegar un apretón en este final de temporada para luchar por meterse en el playoff. El problema lo tienes cuando sumas una victoria en no sé cuántos partidos, pero la última, sin contar la del Sporting, es el 13 de enero y frente al Albacete. Y ese partido que yo no sé si te acuerdas, Alejandro, que te empiezas ganando con bastante soltura y al final casi que te empata el Albacete y consigues marcar un gol, te iba a decir heroico, porque si no llegas a sumar esos 3 puntos, yo no sé dónde estaría ya el Levante en la tabla. Lo que pasa es que sí, que ha sumado buenos puntos, sobre todo el del Plantillo esta última semana, sobre todo también con un portero increíble, porque la figura de Andrés fue espectacular para sumar ese punto en el Plantillo lejos de tu campo, y también tienes la victoria frente al Sporting. El problema que está arrastrando el Levante es que, a pesar de que ahora has podido tener unos ciertos puntos importantes, cuando no lo haces a mitad de temporada y no sumas los puntos que tienes que sumar, estos empates, estas victorias ahora mismo no te sirven de nada. Y yo creo que, no sé si coincides conmigo, el Levante es el último tren, ¿no?, al playoff, sobre todo porque también estás jugando contra un equipo que aunque esté en ascenso directo, va a estar también en el playoff. Hasta el final de temporada no se va a resolver todo, y yo creo que esa obligación que tienen que tener los jugadores, muchos jugadores y toda la plantilla y el cuerpo técnico, de que este partido es vital ganarlo para poder sumar y para poder creer, incluso aunque siga lejos, en esos puestos de promoción. Hombre, yo creo que es una premisa que se habrá tenido a lo largo de la semana en el club, desde luego, porque al final lo veo exactamente igual que tú. Si no consigues al menos puntuar frente al Elche, esa distancia que tienen, esa brecha que hay entre Levante y playoff de 5 puntos se podría incrementar incluso, y se vería ya muy complicado a falta de 10 jornadas que el Levante al final no se podría decir lo mismo de un equipo que estuviera más arriba, pero el Levante, conforme se ha ido cayendo en el inicio de esta segunda vuelta, yo creo que no habría motivos para seguir creyendo que pudiera reengancharse en la lucha por el playoff, por lo que, como tú bien dices, o puntúa el Levante o lo va a tener realmente complicado. Sí, la verdad es que estamos hablando mucho del Levante, es el rival del Elche Club de Fútbol, pero también hay que pararnos a hablar un poco de la actualidad del conjunto franjiverde. 4 victorias consecutivas, 2 además fuera de casa. Eso también es muy importante, un registro que no se conseguía a principio de liga. Me acuerdo perfectamente esa victoria frente al Huesca en el Alcoraz, que era la primera, ¿no? Tanto tiempo sin puntuar, tantos desplazamientos, entre ellos el del Albacete con el de Elda, con una marea franjiverde, pero no se conseguía puntuar fuera de casa. Ahora parece que el Elche esa asignatura ya no la tiene pendiente, empieza ya a puntuar y a ganar fuera del Martínez Valero. Un partido, el del Levante-Elche, en el que yo creo que tenemos que tener claro cuál es el problema número 1, y es esa baja de Nico Fernández por acumulación de tarjetas. Ya creo que lleva 10, ha tenido que parar 2 veces. La verdad es que Nico le gustan que le saquen. Es de sangre caliente. Es argentino, ¿no? Yo creo que con eso ya lo decimos todo, pero entonces Nico Fernández es una baja muy sensible para el esquema de Sebastián Becasese y sobre todo también para el Elche Club de Fútbol en todos los sentidos. Yo quería preguntarte, porque estamos acostumbrados a ver a Nico que ha bajado su posición, que ahora juega un poquito más, incluso de 5, ¿no?, como se decía antes, un poquito más retrasados, organizando un poco el partido, pero claro, ahora con la baja de Nico hay muchas dudas y muchos jugadores que pueden entrar en su rol, entre ellos lo que te decía, volver a subir a Nico, introducir a Febas en el 11 de nuevo, y a lo mejor con eso un poco a paliar ese problema que sufres con la baja de Nico. A ver, yo creo que es la opción más viable. Al final sería adaptar, o sea, situar a jugadores en el campo en posiciones que ya han jugado a lo largo de la temporada. Nico Castro, donde más ha brillado,
es un pelín más delante pisando mucho más área. Y yo creo que a lo mejor es el momento de volver a ver a Aleix Febas. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero sí que... No, sí, puedo estar de acuerdo contigo. El problema es lo que comentaba hace poquito, de que al final cuando hemos visto a BKSS con un problema en el 11, lo suele resolver más con uno por uno. Es decir, en este caso a lo mejor el que más encaja es Bermejo, ¿no? Que lo estamos viendo jugar, lo estamos viendo siendo protagonista, sobre todo... Pero más siendo, por fuera a lo mejor, ¿no? Sí, siendo ese jugador número 12, pero Nico realmente la posición, al final Nico es un jugador que juega tanto dentro como fuera, pero su posición real es jugar por banda. Por lo menos eso es como se ubica en el campo. Luego es verdad que Nico que es una bala y intenta estar en todos lados y se cabrea si va ganando 3-0 y pierde un balón el rival, pues se cabrea. Es así de competitivo. Pero Bermejo sería más el 1-1 que puede hacer el Elche de cambio, ¿no? A ver, yo es que no, o sea, veo en los perfiles sí que veo alguna similitud, pero yo a Bermejo lo he visto jugar mucho más pegado por banda y se me hace complicado. A ver, al final entrar en la cabeza de BKSS ya se ha demostrado que es muy complicado, pero yo creo que lo más viable y la opción que más me encajaría sería meter a Aleix Febas, que es verdad que no está contando como titular en las últimas 4 jornadas, creo que son ya. Las 4 victorias consecutivas. Sí, no, hombre, al final si se va y está ganando no se le puede decir nada. Yo no estoy diciendo que Febas deba de ser titular, pero sí que es verdad que debido a esta baja, bueno, pues se podría adelantar todas las posiciones en el centro del campo y pues a lo mejor meter ahí a Febas, que es verdad que también es un jugador que estaba acostumbrado en su carrera, en su trayectoria, a jugar un pelín más adelantado, llegando mucho más a área de lo que le estaba haciendo en el Elche, sobre todo llegado el tramo final de la primera vuelta, creo. Sí, y además en el Elche lo ficha sobre todo por ese descaro que tiene con el balón, jugando un poco más libre, jugando un poco más arriba. El problema es que cuando llega aquí a Elche y se le retrocede la posición, pues por ejemplo por la baja de John, que tanto causó en el Elche Club de Fútbol, Febas brilló totalmente, y cuando ya se le ha dado esa libertad por la vuelta de John o incluso por otros esquemas, a lo mejor en el que incluso podía entrar Cristian Salvador en los primeros partidos, Febas no estaba a gusto, Febas no jugaba bien, o por lo menos no se le dejaba jugar como él había demostrado años anteriores. Por lo tanto, ahora mismo ver a Febas un poco más adelantado no me cuadra, y también entra otra variante como puede ser Rodrigo Mendoza, que no lo hemos comentado. En el último partido fue ese cambio que revolucionó incluso el encuentro frente al Albacete, con Carreira, que estaba un poco sobrepasado incluso por la lesión y porque el juego a lo mejor no encajaba mucho por esa banda, pero Rodrigo Mendoza también me puede entrar en la posición de Nico. Otra opción es lo que te iba a decir, que Mendoza juegue de Nico más liberado, pero aún así también, bueno, no sé qué tal está Vigas. Vigas, eso era otra duda que teníamos, pero está totalmente resuelta, a no ser de que ahora el míster en rueda de prensa comente lo contrario, pero Vigas ha completado los últimos 2 entrenamientos como uno más, en rodaje de toda la plantilla. Por lo tanto, él mismo lo decía, que él llega. Otra cosa es que el míster piense que es idóneo que entre en el 11, pero Vigas está totalmente sano y recuperado para poder disputar el partido, y eso es algo muy importante, porque si no, John tendría que bajar, entonces tendríamos ahí 2 jugadores de pivotes, o por lo menos como nos ha acostumbrado BKSS a ver la plantilla, un poco raro, ¿no? Nos faltarían jugadores. Sí, lo que te iba a decir es que, claro, si no tendría que retrasar la posición John y habría que meter a un nuevo efectivo en esa medular, pero bueno, si Vigas en principio está, pues problema solucionado. Y la verdad es que la alternativa de Rodrigo Mendoza no la había pensado, no sé por qué, no se me había pasado por la cabeza, y eso que frente al Albacete, desde que entró por Carreira, fue de lo mejor, jugando por dentro como a él le gusta. Y yo creo que puede ser la alternativa. Mendoza acompañando a Mourad en punta. Y bueno, yo la verdad es que me cuadra bastante. No sé si Nico Castro, adelantar la posición, podría potenciarle bastante, que es algo a lo que acostumbra, sobre todo con el gran golpeo que tiene. Y sobre todo frente a un rival como el Levante, que sabemos que es, como hemos dicho antes, su última bala y va a tratar de agotar todos los cartuchos. Por lo que quizás sería una buena opción tener el disparo de Nico Castro desde fuera, pues lo más a mano posible, por así decirlo. Pero bueno, es verdad que Rodrigo Mendoza te aporta otras cosas diferentes, pero también que complementan muy bien al Elche. Bueno, 405
aficionados al Elche Club de Fútbol, seguidores, van a estar acompañando al equipo en el Ciutat de Valencia a partir de las 6:30 el próximo domingo de Ramos, festivo y también una fecha muy importante aquí para la ciudad de Elche. No vamos a entrar tampoco en el debate del por qué tan pocas entradas, pero también hay que decirlo, ¿no? Que el Elche le dio 1.200 entradas al Levante. Es cierto que cada uno tiene ubicado su grada visitante de una forma distinta, pero bueno, al final el detalle es el detalle. El Elche quedó como un club señor porque no tiene problema en que vaya tanta gente. Parece que el Levante, oye, pues un poco más de miedo tiene a que la marea franjiverde vuelva a invadir un nuevo estadio, porque la verdad es que este año está siendo increíble. Alejandro, yo para ir terminando un poco con el tema Elche, para terminar, preguntarte qué jugador tiene que ser el que desequilibre, el que cambie el partido si en algún momento el Elche empieza a sufrir, porque es posible que Becasese tenga que abandonar de cierta manera en algún momento su idea de juego y abandonar un poco la posesión, que el Levante juegue y tengas que retroceder a tu propio campo. Entonces hay un jugador que tiene que cambiar el partido. ¿Quién crees o quién se parece más al héroe que tiene que estar ahí? Bueno, yo si me lo permites te voy a decir dos. El primero yo creo que es John, que al final en ese trabajo de contención, de contener al equipo, al Elche, y de sostenerlo en minutos en los que está sufriendo, lo está haciendo a las mil maravillas en estas últimas jornadas. Recuerdo el partido frente al Villarreal B, el Albacete, es verdad que tampoco apretó muchísimo y el Elche fue superior, pero en esos últimos minutos también ayudó a sostener al equipo. Y, ¿por qué no decir también a Mourad, que al final viene enrachado, por así decirlo, 2 goles en los últimos 3 partidos. Y eso que frente al Alcorcón se tuvo que marchar lesionado en la primera parte, por lo que también me voy a quedar con Mourad, a ver si consigo anotar un nuevo tanto. Y seguir sumando dígitos, que al final es algo muy importante para un delantero, y seguir engrosando esas cifras. Vaya partidazo que nos espera en el Ciutat de Valencia. También recordar próximos partidos. El Elche ya no solo juega fuera de casa este primer partido de esta semana, sino también lo jugará la semana que viene en Ferrol frente al Racing. La verdad es que vaya 2 desplazamientos le ha tocado al Elche Club de Fútbol y además de forma consecutiva. Ya luego viernes 5 de abril, si no recuerdo mal, a partir de las 8:30 se jugará aquí frente al Oviedo, un partido, la verdad es que bastante especial, un partido importante. Ya iremos viendo un poco el devenir de esa semana que seguro que nos va a gustar a todos. Y la verdad es que se le queda al Elche, se le empieza a quedar ya una planificación, un calendario bastante complicado, pero acorde sobre todo a este tramo final, que el Elche llega a las mil maravillas. 405 aficionados estarán en el Ciutat de Valencia. Esperemos que el Elche Club de Fútbol consiga la victoria, y ahora pues nos toca mover ficha, nos toca irnos al Sardinero, porque el Dense, el Club Deportivo Dense, juega frente al Racing de Santander. Bueno, el Club Deportivo Eldense, que juega, la verdad es que después del Elche Club de Fútbol, yo creo que lo hemos hecho apuesta, ¿no, Alejandro? Pero un partido bastante especial, porque el Eldense, cuando sube de categoría, lo hace para jugar en campos así, en estadios así y en ambientes así, que te tienes que crecer. El Sardinero es una olla a presión. Sí, es verdad que tú, por ejemplo, probablemente lo tengas muy complicado, que supongo que estarás en el Ciutat al menos para ver la primera parte. Y como tú bien dices, David, pues al final yo creo que cuando se confirma que el Eldense estará en la Liga de Promotion este año, pues es por jugar en estadios así, por jugar en estadios como el Sardinero, el State Front y el Martínez Valero también, por qué no decirlo, bonito decirlo. Incluso Zorrilla también. Y bueno, pues yo creo que va a ser un partido muy muy bonito. Al final también te permite disfrutar estos partidos mucho más la situación de privilegio que atraviesa el equipo, que al final pues esos 12 puntos respecto al descenso, pues yo creo que te dan una estabilidad semana tras semana que no se puede ver de otra forma, a no ser que estuviera mucho más cerca del descenso. Y yo creo que va a ser, pues como bien te han dicho, un partido muy muy bonito, en el que el Deportivo tratará de dejar atrás esa mala racha, sobre todo fuera de casa, en la que no están encontrando su juego tan característico como sí que lo están haciendo en el nuevo Pepi Camat. Recuerdo el partido frente al Mirandés, en el que el equipo la primera hora de juego estuvo prácticamente desaparecido. Si nos vamos más hacia atrás, lo mismo sucedió también frente al Tenerife, en la que pues hasta los últimos 10-15 minutos no se apretó, y al final yo creo que por ahí pasa la clave de
tratar de sumar algún punto más y confirmar la permanencia, porque ahora vienen 2 partidos consecutivos fuera de casa. El equipo, es verdad que pues hasta estos 2 partidos que he mencionado como visitante eran de los mejores equipos de la categoría, estaban entre los 4 o 5 primeros. Ahora esa cifra, esa posición, pues a domicilio ha bajado bastante, por lo que habrá que tratar de revertir esa situación. Y sí que es verdad que yo el Racing creo que es un equipo que en casa es muy fuerte, al final tiene jugadores de máxima calidad. Íñigo Vicente, hablamos mucho de Nico Castro, Nico Fernández y demás, pero a mí me parece uno de los jugadores de la categoría, es muy desequilibrante, si no me equivoco sigue siendo el máximo asistente de la categoría y lo va a ser prácticamente a final de temporada, porque no hace más que sumar cifras jornada tras jornada. Por lo que, como bien te he dicho, David, un partido bonito en el que el Deportivo tiene que tratar de dar la vuelta a esa situación en la que no está siendo capaz de encontrar su juego lejos del Pepico Amat y tratar, pues eso, de rascar algún puntito en la lucha por los 50. Sí, además el Racing es un equipo que en casa nunca da un partido por perdido. Si no recuerdo mal, el último partido se le adelantaban 2 veces en el marcador el Tenerife. No sé si estoy en lo cierto, es el último partido que me acuerdo. No, jugaba también en Oviedo, pero yo me acuerdo del Sardinero, frente al Tenerife, en 2 ocasiones se te adelantan en el marcador y tú consigues contrarrestar y además lo haces terminando con una diferencia de 2 goles frente a tu rival. El Racing también es un equipo con jugadores a seguir, como tú decías, Íñigo Vicente, pero es que Peque lleva 15 goles. Es decir, un jugador que está persiguiendo a Braithwaite, que me parece una misión imposible, pero que lo está persiguiendo y le está compitiendo a las mil maravillas ese puesto por ser el máximo goleador de la categoría. Quiere decir que el Eldense va a tener que va a estar en aprietos y sobre todo además cuando no tienes a Cebes, que al final estaba siendo ese portero que te estaba salvando pues en los momentos más importantes, aunque bueno, al final no recibieras muchos tiros, pero cuando los estabas recibiendo estaba siendo brillante y al final estaba terminando incluso los partidos siendo el mejor jugador del equipo, porque ayudas de una forma que no se ve, pero ayudas de una forma muy determinante a tu equipo a sumar. Así que yo creo que está claro que las claves del partido va a estar sobre todo en que el mejor del partido sea el portero del Club Deportivo Eldense, que ahora entraremos a ver quién crees o quién va a estar en la portería del próximo domingo, pero también va a ser muy importante el saber tener las ocasiones y saber marcarlas, ¿no? Hombre, si echas la vista atrás, el Racing en el Sardinero es un equipo que anota muchísimos goles. Pero final también se deja recibir, ¿eh? Sí, pero ves los partidos, al Leganés le mete 2 goles remontando también, que si no me equivoco se adelantó el Leganés, luego le sacaron una roja y acabó remontando el Racing frente al Español, que es otro de los equipos que van a luchar por el ascenso directo hasta el final. Ganaron 2-0 también, frente al Tenerife, como tú bien has dicho, 4-2, y al final yo creo que va a ser un partido muy muy difícil, no cabe duda de eso. Si hablábamos de que antes de que el Burgos es un equipo que como local se crece muchísimo, yo creo que el Racing no se puede quedar atrás en esta condición. Y yo creo que, hablando del tema portero, es evidente que va a ser muy complicado, que va a tener que, pues tener el día, si el Eldense quiere puntuar. Y yo, entrando ya en materia y tomando una decisión y mojándome, creo que va a ser Guille Vallejo, porque al final es un portero que ha estado 2 temporadas completas bajo los palos del Club Deportivo Eldense. Pues al final también estuvo estas primeras 8 o 9 jornadas en el debut en segunda división. Y yo creo que al final pues es el que más sinergias tiene con los jugadores, el que mejor conoce a la plantilla. Y sin duda, yo creo que para todo el mundo sería una sorpresa que jugara Macay en vez de Guille. De hecho, a Macay, lo dijo Manu Gil en rueda de prensa, es un portero que se le ficha para estas situaciones en las que al final Álvaro Aceves va a ir convocado con la sub-21. De hecho, remarcó bastante este parón de marzo, que es el único que hay ya hasta final de temporada, y es una situación en la que podría darse que el único portero del primer equipo fuera Guille Vallejo tras la marcha de Zubiaurre cedido al Mirandés, por lo que era de máxima urgencia fichar a un portero. Surgió la opción de Macay, que acaba de rescindir contrato con el Deportivo de La Coruña, y pues yo creo que fue acertado tenerlo como segundo portero en estas situaciones, pero no creo que pueda aportar lo que te va a aportar Guille Vallejo, que lleva tantas
jornadas, semanas, meses y temporadas en el Club Deportivo Eldense. Sí, el Racing de Santander, como comentábamos en el Sardinero, lo tengo como el séptimo mejor local, pero es verdad que están todos prácticamente empatados a puntos, pero lo más importante y la cifra que nos puede asustar un poquito más es que es junto al Español el que más goles marca en su campo, así que está claro que el partido a nivel defensivo del Eldense tiene que llegar al sobresaliente, porque si no es muy difícil puntuar en el Sardinero. Yo quería también seguir un poco con los apercibidos, porque es importante, ¿no? Sobre todo para el próximo duelo que tiene el Club Deportivo Eldense también contra un rival de los de arriba, y es Alex Bernal y David Timor. David Timor, que puede ser a lo mejor la baja más sensible en caso de que vea una nueva tarjeta, ¿no, Alejandro? Sí, la verdad es que es un esencial en el esquema del Deportivo. Sí que es verdad que habrá que ver qué tal entra ahora Younes en la rotación, que ha tenido una lesión muy complicada, y cómo se va adaptando, bueno, pues tras ese regreso. Lleva lesionado desde la primera ronda de la Copa del Rey, imagínate. Por lo que habrá que ver, al final yo creo que es el recambio natural junto a Marco Doué también. Habrá que ver si hay un sustituto de garantías, pues para cuando vea amarilla de cara al partido frente al Eibar o ya frente a Andorra, que sería la siguiente jornada, la jornada 33. No, perdón, sería la jornada 34 frente a Andorra. Y pues yo creo que es importante tratar de... A ver, al final va a haber la tarjeta seguro de aquí a final de temporada, quedan todavía muchas jornadas, pero yo creo que sería importante no cumplir otro ciclo también, porque, a ver, quedan 10 jornadas, pues yo lo veo complicado, pero podría darse que si ve la quinta amarilla frente al Racing, todavía, sobre todo en esos partidos tan calientes que van a ser hasta final de temporada, en los que todos los equipos tratan de acercarse lo máximo posible a sus objetivos, va a ser complicado no ver tarjetas. Es verdad que es complicado cumplir 10 en 9-10 jornadas, pero podría darse el caso y yo creo que sería un problema. A mí no me importaría que David Timor no venga al Martínez Valero, no me importaría, pero para nada. Yo, Alejandro, te quería decir además que el árbitro, si no tengo mal apuntado, es Luis Mario Milla Albéndiz, que promedia cerca de 6 tarjetas por partido, así que yo no sé si te ha asustado un poco con esta cifra, porque 6 amarillas por partido tiene pinta que Timor es posible que una se lleve. Pero bueno, veremos lo que hace el central del Club Deportivo Eldense, que tiene que tener la cabeza también al próximo partido, que ni Purúa tampoco van a ser fáciles las cosas. Alejandro, yo te quería preguntar, porque son dos partidos consecutivos fuera de casa, lejos del nuevo Pepico Amat, igual que el Elche Club de Fútbol. Por lo tanto, es posible, y además con rivales de arriba, que no se puntúe. Es posible que se haga un 0-6, porque al final son dos rivales que se están jugando el cuello en esas posiciones altas de la tabla. Yo quería preguntarte si sería motivo de asustarse el no puntuar lejos de casa, sobre todo porque es verdad que el próximo partido es frente a Andorra en el nuevo Pepico Amat, y ahí sí que te estarías jugando, yo creo que ciertos cuartos de saber que hay que puntuar para lograr ya sellar esa permanencia. Bueno, yo creo que no. Al final estás, como bien he dicho al principio, en una situación que te permite una tranquilidad. Bueno, también hay que estar atentos obviamente a ver cómo se van dando las circunstancias en el descenso, pero yo creo que al final esta tranquilidad que vive el club y esa estabilidad, sobre todo también, viene dada mucho porque al final en el descenso es que no están puntuando. Si no me equivoco, el que está marcando el descenso en las últimas 2-3 jornadas es el Villarreal B con 30 puntos, que no consiguen sumar. De hecho, ganó el Amorebieta, es verdad, pero las 3 últimas jornadas ni Albacete, ni Villarreal B, ni Alcorcón, ni Andorra han ganado, únicamente 2 empates en los últimos 12 partidos entre estos 4 clubes, por lo que yo creo que viene un poco dado por lo que hagan los de abajo, sobre todo David, porque es verdad que si tú pierdes frente a Racing y frente a Eibar y el descenso ha subido 2 puntos, a lo mejor ponle, yo creo que, al final es verdad que no son 2 buenos resultados, pero son 2 resultados que tú, a principio de temporada, estoy convencido que miras el calendario, haces un pronóstico, por así decirlo, y ves al Eldense como... no lo ves como vencedor, lo ves que cae derrotado. No, y además estamos comentando lo bien que está el Racing, el buen equipo que tiene con jugadores de ese calibre, pero realmente la diferencia con el Club Deportivo Eldense es de solo 5 puntos. Eso también habla, como tú bien decías, hacer un poco el paralelismo de la buena temporada del Eldense y el por qué ahora mismo tiene esa tranquilidad, ¿no? Yo quería ir cerrando, igual que te he preguntado con el Elche, qué jugador yo creo que debería de ser clave, ya no solo, te voy a quitar un comodín y es el portero, ahí no quiero que entres, pero yo, por ejemplo, yo destacaría la banda de Tony Abad. Yo creo que ahí se pueden jugar bastantes tramos importantes del partido, donde puede estar el desequilibrio básicamente del Racing de Santander. Por lo tanto, qué jugador o qué incluso
qué zona del campo crees que va a ser importante para el devenir del encuentro. Bueno, es algo que es verdad que un nombre que también repetimos muchísimo, pero en un partido tan cerrado y con tan pocas oportunidades para el Eldense como va a ser el próximo domingo a las 9 en el Sardinero frente al Racing, pues al final yo creo que el balón parado es clave, y en el balón parado el rey en el Eldense, y por qué no decirlo también, uno de los reyes en segunda división, es Marc Mateu, por lo que yo creo que va a ser muy importante. Al final se dice mucho que en los corners del Eldense son un medio penalti, porque es verdad que están sumando muchísimo y de hecho son de los mejores equipos a balón parado, por lo que David, yo me quedo con Marc Mateu y bueno, pues esa zurda de oro sobre todo en el balón parado. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando un poco el capítulo, el programa de este viernes 22 de marzo. Cerramos ya. Acordaros que nos podéis escuchar, sintonizar desde la radio UMH en Elche, San Juan, Altea, Orihuela. Estamos un poco en toda la provincia. Y Alejandro, simplemente que todos nuestros equipos hagan un buen cierre de jornada, que sería importante, sobre todo también los próximos partidos, sobre todo por el devenir de la temporada. Así que nada, un placer y a seguir con estos programas. Hasta luego.